Es urgente que se active para salvar a Venezuela la intervención humanitaria con todas sus implicaciones, sin titubeos, sin matizaciones que confundan a la opinión pública. Venimos a plantearle al mundo, a los organismos competentes, que es urgente que se aplique en Venezuela el principio de intervención humanitaria, porque los venezolanos somos víctimas de una persecución, de una represión masiva y sistemática. Y de acuerdo a los principios de la base jurídica que hemos estudiado desde los tratados de La Haya de 1907, los acuerdos de Ginebra, la Declaración de Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Unión Europea, cuando regímenes someten a sus pueblos a mecanismos represivos, continuos, sistemáticos, masivos, el principio de autodeterminación de los pueblos debe ceder su preeminencia al principio de la injerencia humanitaria, de la intervención humanitaria, y este es el caso de los venezolanos. En Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad y los perpetran los actuales gobernantes, desde Nicolás Maduro para abajo. Torturas, como los que ha denunciado Tamara Surruth. Crímenes continuos, porque no son hechos aislados, como lo va a demostrar el doctor William Cárdenas. En Venezuela hay hambruna. Aquí tenemos datos muy concretos, como por ejemplo lo que dijo en las últimas horas el doctor David Beasley, en representación de la ONU, que está a la cabeza del organismo de asistencia humanitaria y del Programa Mundial de Alimentos. Este alto comisionado calificó de catástrofe humanitaria la situación en Venezuela. Y cito textualmente la frase con la cual colocó en alto relieve esa tragedia o catástrofe humanitaria. En Venezuela hay gente hambrienta. Lo que ha dicho el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, que en Venezuela la democracia, o lo que se habla de democracia, está en jaque, que en Venezuela se instaló irregularmente una Asamblea Nacional Constituyente, que no hay elecciones libres, y por eso exige que se le permita ingresar al territorio nacional. Lo que han dicho los voceros de ACNUR cuando se refieren al éxodo masivo. Voy a dar unas cifras que justifican esta solicitud de la intervención humanitaria lo antes posible. Los que me están viendo a través de los medios de comunicación, los que están aquí presentes en esta conferencia de prensa, a lo mejor se van a alarmar. Pero para que ustedes tengan una idea de la crisis, de la dimensión de la crisis que tenemos en Venezuela, estos organismos que acabo de citar, especialmente lo que dijo el señor David Beasley de la ONU, salen diariamente, nada más por Colombia, diariamente salen 35.000 personas, 35.000 venezolanos. Eso suma semanalmente 245.000 venezolanos. Pero en un mes, estamos hablando que nada más por la ruta de Colombia están saliendo 980.000 venezolanos. Estamos hablando que corremos el riesgo que en menos de un año, de lo que falta de este año, salga una tercera parte o más de una tercera parte de los venezolanos que quedan en el territorio nacional. Y salen porque se están muriendo de hambre. Hay niños que mueren de hambre. Aquí en España, desde ayer, los españoles y los que estamos aquí cobijados bajo el cielo español estamos conmovidos por la muerte del niño Gabriel. Estamos conmovidos por la muerte de ese niño que conocíamos como el Pescadito. Y hay razones para que el gobierno de España, para que las autoridades policiales de España estén conmovidas. Pero que en Venezuela Nicolás Maduro está matando todos los días a niños de hambre. Y lo responsabilizo con la solidaridad de quienes me acompañan en esta rueda de prensa, porque la hambruna es premeditada. Semanalmente mueren en Venezuela más de 8 niños, mueren desnutridos. En Venezuela
hay gente con rostros famélicos, más de 300.000 niños con problemas crónicos de desnutrición. En Venezuela estamos hablando de una población que supera el 87% en condiciones de pobreza, y de ese 87%, el 71% en condiciones de pobreza extrema, y esto ocurre en el país más rico del planeta en petróleo. Y digo que esto es premeditado porque Nicolás Maduro ha cerrado el canal humanitario. Lo pidió hasta el Papa Francisco y lo denunció el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, cuando en una comunicación que es del conocimiento público dijo que el régimen de Maduro había incumplido el compromiso de abrir un canal humanitario para detener o paliar la hambruna que está matando de hambre, como acabamos de decir, a miles de venezolanos. En Venezuela la inseguridad es una política de Estado, y lo ha dicho el alto comisionado de derechos humanos cuando dice que él quiere ingresar al territorio nacional para constatar cómo se vienen cometiendo crímenes extrajudiciales, cómo se vienen perpetrando masacres. Aquí tenemos listas de masacres que son reconocidas por la comunidad internacional, que son denunciadas por la comunidad internacional. Lo que ha denunciado Tamara, la masacre de la cárcel de Vistahermosa, donde murieron 7 personas, la masacre de La Paragua, donde murieron 6 personas, la masacre del barrio del 70 de la parroquia El Valle, donde murieron 10 personas, la masacre de la cárcel del estado Lara, donde murieron 63 personas, la masacre de la Cota 1000 en la Cota 905, donde murieron 19 personas, la masacre de Barlovento, donde murieron 15 personas, la masacre de Cariaco, donde murieron 9 personas, la masacre de Amazonas, donde murieron 39 personas, y últimamente la masacre del Junquito, donde murieron 9 personas, entre ellas el inspector Oscar Pérez. ¿Qué más quiere la comunidad internacional? ¿Qué más pruebas quieren dentro de Venezuela? Algunos factores para concluir, como lo hacemos nosotros, que es urgente la aplicación de una intervención humanitaria para detener esta masacre. Y digo que la impunidad es una política de Estado porque el régimen es el que autoriza este tipo de violaciones, de crímenes extrajudiciales. Es el régimen de Maduro que le da patente o licencia a grupos parapoliciales, a grupos llamados colectivos, que están armados, que están equipados para que cometan estos asesinatos y luego son protegidos con el manto de la impunidad. Esta hambruna, la gente que muere porque no hay equipos en los hospitales, la gente que muere porque no hay medicina, son asesinados por Nicolás Maduro porque él sabe que el dinero que el Estado dispuso para comprar equipos, para comprar insumos, para comprar alimentos, para comprar medicinas, se los robaron. Y eso también estamos en capacidad de demostrarlo. De todo el escándalo, de ese gran escándalo por la orgía financiera que han hecho en Venezuela, de cómo dispusieron de miles de millones de dólares a través de Cadivi, de cómo hubo sobrefacturaciones, de cómo se hicieron importaciones ficticias y se robaron el dinero dispuesto para alimentos y medicina, que hoy trae como consecuencia la mortandad de personas, de niños, de ancianos, de adultos, de mujeres y hombres de todos los sectores del país que mueren como consecuencia de esta situación que estamos denunciando. Por eso, en el comunicado decimos que tales circunstancias configuran el estado de necesidad en el que se encuentra la sociedad venezolana, debido a la hambruna existente, a la grave crisis humanitaria y a la comisión de crímenes de lesa humanidad. Urge la intervención humanitaria con todas las implicaciones de países democráticos del mundo y organizaciones internacionales, en virtud de reflejarse en el caso expuesto: A, causa justa para la intervención humanitaria; B, intención correcta en la intervención; C, situación de último recurso; D, respeto del principio de proporcionalidad; E, posibilidades racionales de éxito de la precitada intervención humanitaria; y F, la previa notificación de la acción a los organismos internacionales correspondientes. Todas las encuestas y los sondeos que hemos realizado en la diáspora indican que los venezolanos necesitan atención urgente y medidas de intervención humanitaria. La tiranía es tan cruel y está tan poco interesada en la suerte de los venezolanos que estamos seguros de que solos no podemos enfrentarla.
La gente se está muriendo de hambre hoy. Los niños se están desnutriendo hoy. Las enfermedades se ceban sobre los venezolanos hoy. La intención de abatirnos por violencia, hambre, muerte y miseria está ya planteada en el país. Los venezolanos apoyan indeclinablemente la injerencia humanitaria y solo los afectos al régimen prefieren seguir siendo los espectadores y actores de esta matanza. Nosotros no lo podemos permitir. Desde Soy Venezuela respondemos al clamor de millones de venezolanos que piden ayuda para salvarse de una muerte segura, y por eso anunciamos nuestra disposición de ejercer la representación de un país victimizado y secuestrado y hacer todo lo posible para que la situación de vulnerabilidad extrema que viven todos los venezolanos cese en el menor tiempo posible y que los responsables de la muerte y el sufrimiento del país asuman las consecuencias de sus actos, dejen el poder y sean procesados. Sin justicia no hay perdón posible.